oncólogo médico de autonomía. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es la inmunoterapia, la adyuvancia, terapia molecular, ¿verdad? Y ahorita vamos a dar un poquito, digamos, un tema que creo que nos atañe mucho más fuerte, ya que muchas veces no tenemos acceso a las moléculas pues más innovadoras, más costosas, etcétera. Entonces tenemos que echar mano de lo que tenemos, que es la quimioterapia convencional, y en este caso, pues el antiangiogénico bevacizumab, que pues obviamente está indicado en este contexto. Digamos, el objetivo de la terapia de mantenimiento es iniciarla inmediatamente después de que damos nuestra quimioterapia de inducción. Sabemos que en cáncer de pulmón pues son de 4 a 6 ciclos los estándares, los establecidos en la práctica de hace ya muchos años. Y el objetivo realmente es prolongar la respuesta tumoral o hacer que la enfermedad sea estable, ¿de acuerdo? Y eso nos va a permitir así mejorar la supervivencia libre de progresión, sobrevida global, obviamente mejorar la calidad de vida de los pacientes y obviamente también minimizar la toxicidad de este tratamiento. La terapia de mantenimiento pues generalmente se administra, como les dije, al terminar hasta la progresión de la enfermedad o hasta una toxicidad que no sea aceptable. Entonces creo que es bueno que tengamos varios puntos bien claros con lo que respecta a la terapia de mantenimiento. La terapia de mantenimiento se refiere al uso continuo de al menos uno de los agentes que se administró en primera línea de tratamiento, más allá de los 4 o 6 ciclos convencionales que nosotros damos en nuestra práctica, ¿verdad? Obviamente, pues el paciente tiene que estar en ausencia de progresión o no tiene que haber una enfermedad progresiva. También se refiere al cambio de mantenimiento a un agente diferente del que usamos en el inicio de nuestros esquemas. Y, digamos, las guías NCCN de 2024 hacen énfasis en que la terapia de mantenimiento debería de darse por lo menos durante 2 años si recibieron una inmunoterapia en primera línea. Sabemos que muchas veces no tenemos acceso a esto, pero, digamos, es lo que sería en el mundo ideal. Y los pacientes pues deben recibir una terapia de mantenimiento hasta la progresión, también si recibieron una inmunoterapia en segunda línea. O sea, si nosotros ya agotamos ese cartucho, por decirlo así, podemos darle un mantenimiento con quimioterapia convencional, que es algo que muchas veces no lo hacemos. Entonces tenemos dos escenarios, ¿verdad? Sabemos que pues hay dos grandes grupos, el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. Digamos, en el carcinoma de células escamosas no queda mucha duda, digamos, la inmunoterapia tiene un papel preponderante, ¿verdad? Vemos que ahí realmente el uso de la quimioterapia, pues, salvo gemcitabina, que es una categoría 2B, realmente no tiene mucha cabida. Y donde realmente sí podemos usar un poquito más la terapia de mantenimiento es en el tema del adenocarcinoma, ¿verdad? Podríamos usar monoterapia bevacizumab, pemetrexed, una combinación de ambos. También, obviamente, ahorita pues ya hay estudios de inmunoterapia más pemetrexed o inmunoterapia más bevacizumab, ¿verdad? Entonces, y algunos otros nuevos medicamentos como el cemiplimab y el durvalumab, ¿verdad? Y cuando hablamos del switch de mantenimiento, siempre el comodín va a ser el pemetrexed. Es decir, si no lo hemos utilizado previamente, pues hay que introducirlo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, pues todo empezó con estudios fase 2, ¿verdad? En el cual ellos pretendían comparar el uso del pemetrexed versus mejores cuidados de soporte versus una terapia de mantenimiento solo en el pemetrexed. Entonces, obviamente los pacientes fueron llevados a 4 ciclos de quimioterapia, se les dio la combinación de pemetrexed más cisplatino, a las dosis que están ahí señaladas, y un grupo fue aleatorizado a pemetrexed en mantenimiento y el otro se fue a cuidados de soporte, ¿ve? Fueron 108 pacientes, realmente pues no fue una población tan grande. De esos al final pues fueron 55 pacientes los que lograron ser randomizados y 28 fueron al grupo del pemetrexed más cuidados de soporte y 27 pacientes fueron al grupo de solo cuidados de soporte. Bueno, realmente pues fue un grupo bastante homogéneo, digamos, eran pacientes sexta década de la vida, un estatus performance pues adecuado, obviamente, para poder ingresar en el estudio. Vemos que el mayor porcentaje pues, eran pacientes con adenocarcinoma, eran fumadores, ¿verdad? Y habían tenido respuesta parcial en el 35% de los pacientes y enfermedad estable en hasta 60% de los pacientes. Digamos que algo que obviamente preocupaba en ese momento, pues era el tema de las toxicidades, porque sabemos, pues, el pemetrexed es un antifolato, pues, que es bastante tóxico. Sabemos que la premedicación con vitamina B12, el ácido fólico, pues, debe de ir muy de la mano con el tratamiento en estos casos, y son pacientes bastante delicados, digamos, en el aspecto de la toxicidad. Entonces, vieron que realmente, pues, el 14.8% de los pacientes tenían una toxicidad, ¿verdad?, de cualquier tipo,
digamos, la anemia, la neutropenia, la fatiga, la náusea y el vómito creo que fueron las principales toxicidades que vieron en estos pacientes. Y bueno, al final, pues lo que concluyeron es que la sobrevida libre de progresión pues era igual en ambos grupos, realmente no se logró el objetivo en ese momento. Y en lo que respecta a la sobrevida global, vieron 12.2 meses versus 11.8 meses en los pacientes que solo iban a cuidados de soporte. Obviamente es un estudio pequeño, un estudio fase 2, ¿verdad? Y precisamente por eso fue que ya empezaron como a reclutar más pacientes y a hacer estudios más robustos, ¿verdad? Entonces viene este estudio que es el Paramount, que es un estudio muy importante, es un estudio fase 3, en el cual pues ya hablan nuevamente del mantenimiento de pemetrexed versus placebo, ¿verdad? Inmediatamente después de haber dado la inducción. En este caso ellos usaron el esquema pemetrexed más cisplatino, ¿verdad? Fueron 1022 pacientes, pues ya la población era bastante importante. De estos, al final, 539 pacientes fueron 359 al brazo del pemetrexed y 180 al brazo del placebo. Vemos que realmente, pues aquí sí se logró, digamos, dar un tratamiento mucho más prolongado en el tiempo. Vemos que sí llegaron a recibir hasta 20 ciclos de tratamiento, bueno, cierto porcentaje de los pacientes, pero sí vamos viendo, obviamente, por toxicidades, por descontinuación, por muertes, etcétera, pero realmente sí se logró como dar un seguimiento un poquito más prolongado de lo que se había logrado en estudios previos. Al final, pues, lo que se concluyó era que había un 22% de riesgo de muerte en aquellos pacientes que se les daba pemetrexed, ¿de acuerdo? Vemos que la media de sobrevida, ¿verdad?, fue de 13.9 meses, comparado con 11 meses, que era el placebo, y lo cual nos daba un beneficio real del 22%, ¿verdad? Desde que se había iniciado la inducción, pues, fue un poquito más prolongado, vemos que fue de 16.9 meses, ¿verdad? Si no, vamos a ver aquí, 6.9 meses versus 14 meses. Entonces, desde que se inició la inducción, los 4 o 6 ciclos, pues se dieron 17 meses más de sobrevida en estos pacientes. Y en lo que respecta a la sobrevida libre de progresión, que pues, obviamente era un dato importante, fueron 4.4 meses versus 2.8 meses. Entonces, digamos que sí hubo una clara mejoría en este aspecto en estos pacientes. Y ya cuando vemos el forest plot, ¿verdad?, por grupo etario, pues vemos que hay un beneficio, pues, muy marcado a favor del pemetrexed, del uso del pemetrexed, como vemos, pues, en todos los aspectos y en los diferentes grupos etarios, pues, sí hubo una mejoría en el uso del pemetrexed como mantenimiento. Pues, obviamente, las toxicidades, ¿verdad?, lo que siempre habíamos platicado, sobre todo toxicidad grado 3, grado 4, que eran las que más preocupaban. En este caso, pues no alcanzaron un porcentaje tan grande, pero digamos eran manejables y permitían a los pacientes pues continuar con su tratamiento. Posteriormente, pues hicieron, digamos, otro tipo de abordajes, es decir, ya habían evaluado lo que es el uso del pemetrexed, ahora querían evaluar lo que era el pemetrexed más carboplatino, que es otra de las moléculas que nosotros tenemos acceso, y bevacizumab, seguido por un mantenimiento ya sea con pemetrexed y bevacizumab, o paclitaxel más carboplatino y bevacizumab, ¿verdad? Entonces, vemos que el estudio fue el Point Break, pues un estudio fase 3. Primero se caracterizaron los pacientes, obviamente, etapa técnica 3B, etapa 4. Un grupo pues fue llevado a pemetrexed carboplatino más bevacizumab por 4 ciclos y el otro a paclitaxel carboplatino más beva por 4 ciclos. Y posteriormente pues se aleatorizaron a recibir ya sea pemetrexed más beva en mantenimiento o solo bevacizumab, ¿de acuerdo? Obviamente los objetivos fueron la sobrevida global, sobrevida libre de progresión, respuestas objetivas, seguridad, calidad de vida y obviamente los niveles séricos de los medicamentos. Bueno, y vemos que pues, realmente pues, se mantuvo el beneficio realmente de usar la combinación. Ellos vieron que en el brazo del paclitaxel con carboplatino más beva hubo un poquito más de sobrevida global, 13.4 meses, comparado con el pemetrexed, carboplatino, bevacizumab. Y a los 2 años, el 21.2% de los pacientes pues, estaban vivos, y en el brazo del pemetrexed, carbo, bevacizumab, 24.4% a los 2 años. Con respecto a la sobrevida libre de progresión, pues también, ¿verdad? 6 meses fue la mediana, digamos, y 5.6 en el otro brazo. O sea, realmente no era tanta la diferencia entre uno y otro. Y vemos que aquí, digamos, lo más importante quizá es la sobrevida libre de progresión, donde hubo quizá un poquito más de beneficio en el uso del pemetrexed con bevacizumab de mantenimiento, si lo comparamos en la sobrevida global, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, se reportaron mayores efectos adversos y toxicidades en el grupo de pemetrexed, carboplatino y beva,
pero nuevamente fueron manejables y realmente pues dio como una luz de que podían usarse los dos esquemas o los dos mantenimientos de una forma segura. Entonces, las conclusiones del estudio es que no hubo diferencias en lo que respecta a sobrevida global entre los dos esquemas. Pareciera ser que el esquema de Pemetrexed con carboplatino-beva fue superior al esquema de Pacli-carbo-beva y la toxicidad pues obviamente era mayor en el grupo de Pemetrexed y al final la eficacia es similar entre ambos esquemas, lo cual pues al clínico le permite una oportunidad de poder ofrecer cualquiera de los dos tratamientos, ¿de acuerdo? Este es otro estudio, se los traje solo para que vean también lo que se estaba haciendo en esa época, en el 2013. Es el ABEPER, que son actualizaciones del uso del bevacizumab más Pemetrexed como terapia de mantenimiento. Lo mismo, era un estudio fase 3, se le dio dosis de 7.5 miligramos por kilo cada 3 semanas, y al final pues lo que se vio era que la sobrevida libre de progresión en aquellos pacientes que habían recibido el mantenimiento con bevacizumab Pemetrexed pues fue de 10.2 meses versus 6.6 meses. La sobrevida global fue de 19.8, aquí fue un poquito más importante, más prolongada, más sostenida, y eso pues obviamente robustecía el uso de esta combinación. Otro de los estudios, brevemente, que también salieron posteriormente, ya en el año 2019, que ya es mucho más nuevito, es el uso del Pemetrexed, bevacizumab, o la combinación como terapia de mantenimiento en pacientes con cáncer de pulmón, células no pequeñas. Digamos que ellos vieron que después de la inducción de 4 ciclos hubo una respuesta del 30.3% en aquellos pacientes que habían recibido la inducción. De estos 1.500 pacientes que fueron los que se enrolaron, al final fueron 874 los que fueron aleatorizados. Un grupo que solo se les daba bevacizumab fueron 287 pacientes, otros que solo se les daba Pemetrexed, que fueron 294, y Pemetrexed más bevacizumab fueron 293 pacientes. Y pues vemos que realmente pues la sobrevida global en ambos grupos fue muy similar, 15.9% para el Pemetrexed meses, perdón, 14.4% para el grupo de beva, y la combinación fue de 16.4 meses, ¿verdad? Entonces pareciera ser que la combinación de bevacizumab más Pemetrexed pues ofrece pues una ligera mejoría en temas de sobrevida global. En respecto a la sobrevida libre de progresión, igual, ¿verdad? La combinación parece ser un poquito mejor que el tema de dar ya sea o Pemetrexed solo o bevacizumab solo. Y bueno, las toxicidades, pues las que ya conocemos, sobre todo de tipo hematológicas, hiponatremia, proteinuria, obviamente esto asociado al uso del Avastin, ¿verdad? El bevacizumab, que es de los más frecuentes. Y, digamos, las conclusiones final de este estudio, del ECO-ACRIN 5508, respaldan el uso del Pemetrexed o del bevacizumab como agentes únicos en este contexto. Es también el primer estudio hasta donde se sabía en ese momento que evaluaba específicamente el papel del bevacizumab como terapia de mantenimiento, que es algo muy importante. Y este estudio proporciona evidencia de que los resultados son comparables entre beva, Pemetrexed, que ya está aprobado previamente como una terapia de mantenimiento, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico. Y bueno, para finalizar, pues solo les traje esto, digamos, obviamente sabemos que esto es con quimioterapia pura, ¿verdad? Pero sabemos que el panorama ha cambiado radicalmente, pues obviamente ahora ya estamos hablando de inmunoterapia asociado a quimioterapia, que obviamente ha duplicado y triplicado las tasas de sobrevida global y de sobrevida libre de progresión. Entonces, solo meramente para una pincelada del estudio, el Keynote 021, en el cual se hablaba del Pemetrexed en combinación con carboplatino, con o sin pembrolizumab, ¿verdad? Que digamos que es como el estándar hoy por hoy, digamos, ¿verdad? La diferencia, digamos que este sí fue en primera línea. Esto no fue un mantenimiento per se, digamos, sino fue una primera línea en pacientes no escamosos. Eran pacientes pues que en una etapa 3B, etapa 4, que obviamente no tuvieran mutaciones driver, no habían tenido un tratamiento sistémico previo, fueron aleatorizados uno a uno. En un brazo se les dio el Pemetrexed con el carboplatino cada 3 semanas en combinación con el Keytruda, ¿de acuerdo? Y posteriormente pues se le dieron 31 ciclos adicionales solo de inmunoterapia, ¿verdad? Para completar 2 años de tratamiento. Y bueno, como era de esperarse, pues realmente las tasas de sobrevida global y de sobrevida libre de progresión pues duplicaron totalmente, ¿verdad? Vemos que en el grupo que se asoció a la inmunoterapia fue una sobrevida libre de progresión de 24.5 meses cuando se comparaba con los que no habían recibido la inmunoterapia. Asimismo, en la sobrevida global, pues 34.5 meses de sobrevida global para aquellos pacientes que habían tenido la tripleta
versus 21.1 meses. Entonces, para recapitular y para hacer, digamos, ya un recordatorio de lo que les acabo de presentar, pues estos son los estudios que hasta el momento tenemos como evidencia en la terapia de mantenimiento en estos pacientes, ¿verdad? Vemos que las tasas de sobrevida global pues fueron desde los 12 meses, 13 meses, y ya con el uso de la inmunoterapia pues se fueron duplicando y triplicando. Lo mismo que con la sobrevida libre de progresión, para lo cual, pues obviamente nos ofrece una alternativa en aquellos pacientes que sabemos que por nuestro sistema de salud, pues no podemos usar la inmunoterapia de inicio, ¿de acuerdo? Y bueno, para hacer un algoritmo, que era lo que pues habíamos platicado con el doctor Hugo, de más o menos como aterrizar la charla, la terapia de mantenimiento para pacientes con enfermedad no progresiva después de quimioterapia, pues tendremos varios escenarios, ¿verdad? Obviamente, uno, continuar el mantenimiento, lo podríamos continuar tanto como pemetrexed en monoterapia, bevacizumab en monoterapia, la combinación de ambos, dar la inmuno en base al estudio Keynote 021, dar otro tipo de inmuno, un anti-PD1, ¿verdad? O una gemcitabina en un momento determinado, pues si realmente no tenemos disponibilidad de otro tipo de terapias. O bien, pues cambiar de mantenimiento. Si ya usamos un pemetrexed, un bevacizumab en monoterapia, pues obviamente cambiarlo por otra gente. Siempre cuando se habla del switch, pues el pemetrexed es como el comodín, digamos, que va de cajón. Y la otra opción, pues sería un inicio temprano de una segunda línea, para buscar alguna otra alternativa para evitar pues, que estos pacientes nos vayan a progresar. Y esa sería la presentación.